La madre del prófugo Gerald Oropeza se presentó ante la comisión que investiga los vínculos del narcotráfico en los partidos políticos. En la sesión, Pilar López reiteró que su hijo no está vinculado al tráfico ilegal de drogas. Al inicio de su presentación ante la comisión investigadora, la madre de Gerald Oropeza señaló que su vinculación con el partido aprista se remota tiempos atrás, cuando escuchaba los mensajes del líder político Víctor Raúl Haya de la Torre. Por la buena idea y la formación que tuvo el compañero Haya de la Torre, acudí a su reunión en Alfonso Ugarte, porque yo trabajaba por ahí cuando era joven. Me gustó las ideas y de ahí me formé a compartir lo que nos enseñó Haya de la Torre, a compartir, y de ahí comencé a trabajar con mis niños de San Juan del Lurigancho. Lo poco que tenía lo compartía con mis hijos, con los niños de San Juan del Lurigancho, la gente más necesitada. Esa declaración fue reconocida por la titular de la comisión, Rosa Mavila, como un punto importante en la investigación. Cabe señalar que Pilar López informó conocer a Jorge del Castillo, a la ex primera dama Pilar Nores, así como al excongresista Mercedes Cabanillas y al actual secretario general del APRA, Omar Quesada, pero que su relación no ha sido a profundidad sino de coordinación. Lo interesante de la reunión es que reconoce su filiación aprista, ¿no? Ella dice que va a ser aprista hasta morir, que ella es aprista en la línea y en las ideas de Haya de la Torre, que ella ha trabajado en el APRA con vasos de leche, con personas de escasos recursos. En cuanto a la interrogante del por qué Gerald Oropeza no se ponía derecho, Rosa Mavila informó que la respuesta de la madre del prófugo empresario era que la vida de su hijo corría peligro. Y ella dice que a su hijo lo quieren matar y que ella no va a avalar que a su hijo lo asesinen, ¿no? Y eso es un dato para mí por lo menos nuevo, que Gerald Oropeza habría ido a declarar a propósito de una denuncia que puso justamente a las autoridades policiales, y que cuando fue a declarar lo habían tratado de impedir que ingresara en la avenida Alfonso Ugarte, y que cuando salió de la declaración también lo persiguieron varias cuadras. 8:19 de la mañana, la experiencia exitosa del gobierno regional de Moquegua en materia educativa fue expuesta durante un conversatorio organizado por la primera vicepresidencia del Congreso y la Comisión de Educación. Veamos de qué se trata. El cambio de mentalidad, la capacitación a los docentes y la participación de los padres fueron determinantes para que la región Moquegua obtenga desde el año 2011 el primer puesto a nivel nacional en logros de aprendizaje. Un ejemplo de ello lo dio a conocer el congresista Daniel Mora, quien contó cómo una profesora acudió a la fiscalía para comprometer a los papás en la educación de sus hijos. Si no lo hacían, lo demandaría por abandono moral ante esa dependencia, imagínense. Los padres comenzaron a asistir a esas reuniones de aula para informarse de los logros y debilidades de sus hijos, de sus vástagos. El presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora, y el primer vicepresidente del Congreso, Modesto Julca, destacaron el trabajo realizado por el expresidente del gobierno regional de Moquegua, Martín Vizcarra Cornejo, que permitió mejorar la calidad de la enseñanza en esa jurisdicción con resultados de altos estándares en comprensión lectora y matemática. De hecho, en la educación, el compromiso de todos es lo fundamental. Creemos y sabemos, y ustedes mejor que yo saben, que la educación es la columna vertebral de desarrollo. Es la columna vertebral y la forma y la medida y la estrategia de salir de la pobreza. Es el mecanismo de la verdadera inclusión. Por su parte, Martín Vizcarra Cornejo sostuvo que se realizaron las siguientes acciones: capacitación con ponentes de buen nivel, se destinó el 30% del presupuesto regional para la educación, acompañamiento pedagógico, cultura de evaluación regional y promoción del compromiso de los padres de familia. Nosotros hemos dicho, si el presupuesto público no es suficiente, demostremos con ejemplo de que vamos a cambiar esa situación. Entonces, el presupuesto del gobierno regional de Moquegua fue destinado a que un 30% sea para la educación, ¿no? Mientras que se discute que el presupuesto de la República, si es 3, 4 o 6%, nosotros hemos dicho no, el presupuesto del 30%, hay muchas necesidades. Se requiere mejorar los canales, construir nuevas carreteras, centros de salud. Todo es importante, todo es urgente, pero nosotros de nuestro presupuesto del gobierno regional, 30% para educación. Y sobre el 70% nos peleamos y discutimos en qué se usa.
El conversatorio La educación en el Perú, experiencia exitosa en Moquegua, se llevó a cabo en la sala Raúl Porras, Barrenechea. Informó Karina Aliaga, Congreso Noticias. Los gobiernos regionales de San Martín, Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Amazonas presentaron su oferta exportable en el foro y exposición de oportunidades de negocios denominado Amazonías Perú Exporta Limpio, evento que fue realizado por el legislador César Irupailla. Se trató de recoger propuestas e inquietudes de las autoridades y la sociedad civil de las regiones amazónicas, con el fin de presentar una iniciativa legislativa que impulse la certificación de marca Amazonía Perú Exporta Limpio. La mirada que tiene el mundo en cuanto al desarrollo y el crecimiento de nuestro país en relación con nuestras comunidades nativas y con la población nuestra y con la gente que quiera hacer negocio con nuestra Amazonía es inmenso. Entonces yo creo que las puertas se están abriendo en el sentido de que el desarrollo y el crecimiento de nuestro país, la construcción de un nuevo Perú, realmente está abierta. Durante su intervención, el embajador de Brasil en el Perú, Carlos Lazari Teixeira, señaló la importancia del acuerdo firmado entre ambas naciones años atrás, lo que permite el crecimiento económico. Hace 12 años nosotros firmamos una alianza estratégica que fue renovada y reafirmada con la visita de nuestra presidenta acá en 2013. Y uno de los objetivos fundamentales es tratar de construir una agenda para explorar ese potencial que es basado en la complementariedad de las economías, pero sobre todo en una visión de la integración sostenible. De otro lado, el legislador Carlos Subino destacó la importancia de interconectar la costa atlántica amazónica a través de vías férreas, que permitirían un mayor desarrollo, lo que traerá consigo mayores puestos de trabajo. Ese tren sí es importante para nosotros. Ese tren en la región Ucayali, en las regiones amazónicas, es importantísimo, porque sí nos va a traer desarrollo, sí nos va a crear polos logísticos importantes, sí nos va a traer puestos de trabajo dignos. Y entonces, al final, es el porvenir que tenemos al frente, pero tenemos que saber manejarlo. El evento organizado por la Mesa de Trabajo para el Desarrollo Sostenible de la Amazonía Peruana contó con la presencia de los legisladores Amado Romero, Carlos Subino, así como representantes de los ministerios de Producción, Comercio Exterior, entre otras instituciones. Informó Carlos Castro, Congreso Televisión. Hacemos la primera pausa en Congreso Noticias, edición matinal. Al regresar les presentamos lo anunciado por la presidenta del Congreso respecto a la próxima sesión del Consejo Directivo para este 19 de junio. Volvemos con eso y mucho más. El Congreso de la República es mucho más que noticias. Es historia. Es opinión. Es cultura. Es debate. El Congreso de la República también es televisión. No acabes tu vida por imprudente. Respeta la luz del semáforo. Los cruceros y puentes peatonales salvan tu vida. Cambiemos de actitud. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Perú, progreso para todos. Estos son los procedimientos para presentar una queja ante la Oficina de Control de la Magistratura. Tienes que adjuntar tu DNI, datos de la persona quejada. Tienes que señalar el número de expediente judicial, explicar los motivos o causas de tu queja y algo muy importante es aportar las pruebas que sustentan tu queja. Puedes llamar al servicio telefónico de la OCMA, Aló OCMA, también desde internet, o puedes acudir a la oficina de la Defensoría del Usuario de la propia OCMA u ODECMA. OCMA, trabajando por un poder judicial justo y sin corrupción.
Receso legislativo. Al finalizar una legislatura ordinaria, se inicia el receso legislativo. Durante este periodo solo se suspenden las sesiones plenarias, continuando las sesiones de las comisiones. Además, la comisión permanente se reúne las veces que sea convocada por el presidente del Parlamento para tratar asuntos de su competencia, ejerciendo las facultades legislativas delegadas por el Parlamento. Nuestro trabajo alcanza cada rincón del país, cada hogar donde el bienestar llega, cada empresa que nace, cada empleo que se crea, cada camino que nos une, cada producto que se exporta. Cuando el país crece, allí estamos presentes, porque las leyes que hacen que el Perú esté mejor se dan aquí, en el Congreso de la República, donde nacen las leyes que mueven al Perú. Asumo este encargo con entusiasmo y consciente de la gran responsabilidad que implica para el país. Se convocará un pleno en el que debatiremos con exclusividad todos los dictámenes referentes a temas de género. Permítame también dedicar este pleno del Congreso y a nombre de los 130 congresistas, dedicar este pleno temático de mujer a la mujer peruana. Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos. Ley que permite la adopción de menores de edad declarados judicialmente en abandono por parte de las parejas que conforman una unión de hecho. Resolución legislativa que aprueba el convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección de la maternidad. Agradezco a todos ustedes por este pleno temático. Iniciamos la segunda media hora informativa de Congreso Noticias, edición matinal. Vamos a actualizar los titulares del día. La iniciativa plantea la creación de un sistema de pensión no contributiva para mayores de 65 años en situación de pobreza. Y para ello, los beneficiarios de esta pensión no deben contar con ningún beneficio público o privado, además de no tener ingresos o renta alguna, los cuales deben ser certificados por la Administración Tributaria. Este tema capaz no es visible o no merece la atención de parte del país y de algunos medios de comunicación. Sin embargo, consideramos que es vital e importante poner en agenda el tema de las personas adultas mayores. Y quiero resaltar que mi despacho parlamentario ha impulsado el proyecto de ley en favor de las personas adultas mayores, el mismo que ya se encuentra en las respectivas comisiones. El presidente de la Asociación Nacional de Adultos Mayores, Mario Vilcatoma, agradeció por el apoyo al congresista Urquizo y pidió a los parlamentarios apoyar esta propuesta en beneficio de las personas de la tercera edad. Quiero agradecer a todos los miembros del comité consultivo que han estado trabajando en la elaboración de los derechos del adulto mayor en la parte general. En tal sentido también invocaría a los miembros, a los congresistas, que ellos también, como también tienen sus familiares, me imagino que deben tener adultos mayores en sus hogares, deben apoyar este proyecto que sería en beneficio de la gran población en forma general en el país. El proyecto propone, además, la creación de los Centros de Atención Residencial de las Personas Adultas Mayores, CARPAM, encargados de brindar atención integral permanente o temporal, como vivienda, alimentación y promoción de estilos de vida saludable. Estos centros estarán supervisados y fiscalizados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en tanto que los gobiernos regionales promoverán y fiscalizarán la implementación y funcionamiento de los centros integrales. Informó Congreso Noticias.
Bien, eran entonces las declaraciones del congresista José Urquizo, que hacía la presentación de su proyecto de ley en beneficio de las personas adultas mayores. Vamos con más noticias. La Red Nacional de Mujeres, Autoridades y Organizaciones Feministas Sociales, colectivos juveniles de derechos humanos, sindicales, entre otras, demandaron al Parlamento el debate y aprobación del proyecto de ley contra el acoso político hacia las mujeres. Escuchemos. Calificaron de urgente la aprobación del proyecto, pues según dijo la vicepresidenta de la Red Nacional de Mujeres Autoridades, Silvia Ucamaita, se han dado más de 30 casos emblemáticos de violencia física, sexual y psicológica contra las mujeres en diversos puntos del país. Bueno, estamos junto a las representantes de las 26 redes a nivel nacional de la Red de Mujeres Autoridades del Perú para demandar del Congreso de la República el día de hoy la aprobación de la Ley 1903, Ley contra el acoso político a las mujeres autoridades y a las mujeres líderes del Perú. La RENAMA entregó el proyecto de ley de acoso político a la Mesa Parlamentaria de Mujeres. La iniciativa fue recogida y mejorada por la legisladora Verónica Mendoza, el cual fue aprobado por su grupo de trabajo, consiguiendo el dictamen por unanimidad de la Comisión de la Mujer y Familia el 15 de diciembre de 2014. Bueno, ya nuestra iniciativa ha sido presentada desde el año 2011, ha seguido un proceso de revisión y en el año 2012 se ha presentado ya una segunda propuesta, ha sido aprobada por unanimidad en diciembre de 2014 por la Comisión de la Mujer del Congreso de la República, de modo que estamos seguras que todo político que apueste por la democracia participativa, que apueste por una participación justa en la política, va a emitir su voto favorable a la Ley 1903. El acoso político es una problemática que restringe, menoscaba y limita el ejercicio de los derechos políticos y liderazgo de las mujeres peruanas y las desalienta para continuar sirviendo al país. Afecta a 2 de cada 5 mujeres autoridades de los gobiernos locales y regionales, según un estudio realizado en el mes de julio del 2012. Informó Congreso Noticias. De acuerdo con las nuevas tecnologías de la comunicación, el Congreso de la República moderniza su infraestructura y pone al servicio de parlamentarios, empleados y periodistas el sistema de Internet inalámbrico o Wi-Fi. Veamos los detalles en la siguiente nota. Iniciando una nueva etapa de renovación e incorporación de las nuevas tecnologías de las comunicaciones, el Parlamento Nacional suma a sus múltiples servicios el sistema de Wi-Fi o red de Internet inalámbrica en sus principales ambientes, el cual sumará al trabajo de congresistas, asesores y cronistas parlamentarios. La idea es de que los congresistas, sus asesores, gente de repente del servicio parlamentario que requiere este servicio móvil, pueda conectarse a Internet y tener acceso a la información de manera más fácil y no tener la dependencia del equipo que tiene en su oficina, ¿no? La instalación del Internet inalámbrico es parte de un completo proyecto de modernización tecnológica de la infraestructura del Parlamento, aprobado por acuerdo de la mesa directiva que preside la congresista Ana María Solórzano. Con esta renovación se agilizará el trabajo parlamentario, pero además pondrá al alcance de congresistas, asesores y periodistas las herramientas de información que requiere su respectiva función. Tenemos un servicio de Internet que creemos que es suficiente para dar este servicio. Sin embargo, este procedimiento de control de usuarios y algunos filtros para no entrar, por ejemplo, a portales de juegos, o estar viendo videos o películas que a veces se suele utilizar. La idea es un poco tenemos un procedimiento para controlarlo y permitir de que el uso sea solamente para páginas que nos convengan a nosotros como Parlamento. Para acceder al servicio de Wi-Fi desde cualquier dispositivo móvil, solo es necesario contar con un usuario y contraseña. Este será el filtro que garantizará el uso adecuado del servicio y evitará la sobrecarga en la red. Los usuarios que tengan el privilegio de ingresar a esta red inalámbrica van a ingresar una clave que es la clave del Wi-Fi. Y además, para identificar al usuario, va a también ingresar la clave de acceso a la red del Congreso. Esa misma clave que ingresan cuando se conectan a sus PCs es la misma clave que van a tener que conectar. Por supuesto que el procedimiento va a ser sencillo, fácil y va a poder incluso las claves quedar grabadas dentro de su dispositivo móvil para que el usuario no tenga ninguna dificultad, ¿no?
El servicio de Wi-Fi estará disponible en los hemiciclos principales del Parlamento Nacional, la Sala Gustavo Mome, así como en todas las salas donde sesionan las comisiones parlamentarias. Informó Perla Villanueva, Congreso Noticias. Bien, y la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, anunció que convocará para este viernes 19 a una reunión del Consejo Directivo del Parlamento a fin de resolver el caso del legislador Alejandro Llovera, sobre quien pesa un pedido de inhabilitación solicitado por el Poder Judicial. La titular del Parlamento, Ana María Solórzano, manifestó que no existe ningún ánimo de proteger al congresista Alejandro Llovera, precisando que no se trata de dilatar el tiempo, sino de seguir el adecuado trámite, y anunció que este viernes 19 sesionará el Consejo Directivo para dar trámite a su desafuero. Yo no voy a dejar el Parlamento ni mi presidencia sin dejar de cumplir la inhabilitación del señor Llovera. ¿Usted es una promesa suya? No la voy a dilatar, Milagros. Okay. De ninguna manera. Eso está para verse en el Consejo, pero que no se diga que la presidenta del Congreso tiene que inhabilitarlo. Yo no lo inhabilito al señor, es el órgano que es el Consejo Directivo quien lo inhabilita. En entrevista con el programa Sin Pelos en la Lengua, la titular del Parlamento comentó que, en el caso del parlamentario Llovera Flores, se ha cumplido con lo que señala el reglamento y que un caso precedente fue de la legisladora Rocío González, cuyo desafuero se produjo en el régimen aprista, después de 3 gestiones desde que se presentó el pedido. En ese sentido, dijo no interesarle el tiempo, sino los plazos que establece el reglamento, descartando cualquier otro interés. Yo no le debo nada al señor Llovera. ¿Usted salvó? Yo no le debo nada al señor Llovera. Por encima de los intereses de las fuerzas políticas que estén viendo su mesa directiva, que estén viendo sus votos, por encima de ello, yo como presidenta de los 130 debo cumplir y acatar un fallo judicial. Y ese fallo se va a acatar. Solórzano Flores dijo que en todas estas afirmaciones y calumnias, y en unos casos falta de respeto hacia su persona, son una clara demostración de querer dejar mal su gestión. Frente a estos hechos, la presidenta pidió a sus colegas a retomar la calma y pensar en el país. Y yo hago un llamado el día de hoy a mis colegas a retomar la calma, a evaluar nuestras acciones y a pensar qué es lo mejor para el país. Pero esto es una acción y el resultado que tengamos como Parlamento es de todos. Si a un congresista lo sanciona, si a un congresista está denunciado en ética, si hay un escándalo, lo bueno, lo malo, lo asumimos todos. De otro lado, aclaró que ella sí estuvo en la sede del Parlamento el viernes último, pero no presidió la sesión del Pleno porque se iba a tratar una moción de censura en su contra que presentó la bancada de Fuerza Popular, por lo que pidió a su colega Modesto Julca, primer vicepresidente, que iniciara la sesión. Hablé con el vicepresidente, que es el congresista Modesto Julca, porque la censura va hacia mi persona, no va a la mesa. Si hubiera sido a la mesa, se hubiera sentado el señor Javier Bedoya de Vivanco. Informó Congreso Noticias. Bien, ya hay fecha entonces para la próxima sesión de Consejo Directivo, 19 de junio, el próximo viernes. Vamos con más información. En entrevista con América Televisión, la titular del Parlamento lamentó también que el jueves pasado no haya podido sesionar el Pleno porque habían importantes proyectos en la agenda, además de los informes del caso López Meneses. Vamos a ver. El jueves hemos podido ver Código Penal, el jueves hemos podido ver López Meneses, el jueves hemos podido ver el tema de inteligencia, el jueves hemos podido ver grandes reformas del Código de Niños y Adolescentes, el jueves hemos podido ver, porque tenía toda la marcha ahí la presencia de bastantes mujeres, el tema de acoso político de mujeres, tantos temas. ¿Y cuándo vamos a ver el acoso político a Marisol Espinosa, a Natalie Condori, a todos los congresistas que usted sabe? Estoy diciendo, el jueves. El jueves, ¿todo iba a ser el jueves? Estaba en la agenda. Revisemos la agenda del jueves. Bien, de otro lado, la presidenta del Congreso expresó su total disposición a que se investiguen los viajes que realizó al interior del país y aclaró que todos fueron en cumplimiento de su función de representación. Es más, hay una investigación, de la cual me he enterado públicamente, que está en la Fiscalía respecto a mi viaje en Navidad. Sí. O sea, yo viajo desde que soy parlamentaria en Navidad. Cierto. Y toda la vida seguiré viajando, porque en Navidad, justamente en esas fechas, yo voy a visitar a mis niños, a mis pueblos jóvenes, a llevarles regalos, a compartir un panetón, pero usted no a tomarme tiene un vaso de leche. problema en que le investiguen por estos viajes ninguna manera, con el de ninguna manera. señor Isla. No solamente con el señor Isla, con el congresista Isla. Yo tengo viajes con muchos congresistas y parlamentarias, colegas y colegas. Los voceros de Fuerza Popular y el APRA negaron que hayan buscado frustrar la sesión plenaria en la que el premier Pedro Cateriano iba a exponer sus pedidos de facultades en materia legislativa y económica y también de seguridad ciudadana. Vamos a ver. La oposición, desde sus respectivos voceros, hemos planteado una solución a este impasse. En primer lugar, que se reúna de inmediato el Consejo Directivo, que se dé paso ya
a un oficio al Jurado Nacional de Elecciones dando cumplimiento a lo que manda el Poder Judicial. Y de inmediato, todos los acá presentes, toda la bancada de oposición, reiniciaríamos las labores en el Pleno del Congreso de la República. Es falso que nuestra bancada, nuestra numerosa bancada, haya boicoteado las políticas más importantes del gobierno. El país sabe que nosotros le dimos la confianza al gabinete cateriano. El país debe saber que los 5 paquetes reactivadores dados en este gobierno, tanto por Castilla y promovidos por Segura, la bancada del APRA votó a favor. Por su parte, la bancada nacionalista Ganada Perú descartó que el gobierno se vaya a apartar del marco constitucional al no haberse aprobado las facultades que solicitaba para legislar en materia de seguridad ciudadana y economía. Al comentar lo dicho por el jefe del gabinete, Pedro Cateriano, respecto a que el gobierno ejercería todos los poderes que la ley permite para seguir gobernando, el legislador pidió tranquilidad al país, señalando que si hay alguna especulación vinculada a temas golpistas, estas no se van a dar y que por el contrario, el camino es fortalecer la democracia. Haremos uso de los decretos de urgencia, haremos uso del marco constitucional legal. No nos apartaremos una sola coma del marco constitucional que es el camino a seguir por todos los que ejercemos política y los que tenemos cargo público. Por su parte, el congresista Freddy Otárola señaló que los parlamentarios de oposición que no dieron quórum a la sesión actuaron sin pensar en los temas que urge sean atendidos a través de las facultades solicitadas por el Ejecutivo. Se le ha negado quórum al Perú, se le ha negado quórum a la lucha contra la inseguridad ciudadana, se le ha negado quórum a la lucha por el crecimiento económico que nos va a sacar cada vez más a los peruanos de la pobreza. Gutiérrez destacó la presencia de los parlamentarios que sí acudieron al hemiciclo para escuchar a los ministros que iban a sustentar los pedidos en materia económica y sobre seguridad ciudadana. Que nuestra bancada agradece firmemente a las bancadas que responsablemente y mirando al país han podido asistir a esta convocatoria. Quedará entonces a criterio de la ciudadanía, del pueblo peruano, para que sepan quiénes están en contra de los intereses de todos los peruanos. Su colega Martín Rivas agregó que la posición de su bancada se mantendrá firme a la espera de superar este impasse. No vamos a ceder al chantaje. Que el país sepa en realidad que aquí está esta bancada, hoy día en defensa de la democracia. En los últimos tiempos, las redes sociales se han convertido en un soporte básico y primordial de políticos y congresistas. Estas herramientas sirven para el debate y también para canalizar propuestas, reclamos e incluso promover apoyo y ayuda al ciudadano. De esto último da fe el congresista Kenji Fujimori, un asiduo internauta. Veamos. Las imágenes de los huaicos e inundaciones que mostraban los canales de televisión en Chosica y Santa Eulalia eran más que dramáticos. La furia de la naturaleza parecía ensañarse con los pobladores de esas zonas de la capital. Lunes 23 de marzo, la alarma era general. Al día siguiente, la ayuda se concentraba en un solo punto, mientras que los pobladores de la parte alta eran desatendidos. En su oficina, el congresista Kenji Fujimori revisaba sus correos y sus cuentas de Twitter y Facebook cuando de pronto un tuit ingresó como mensaje privado. Un poblador de Santa Eulalia le pedía ayuda inmediata. Un ejemplo. Cuando ocurrieron los desastres naturales en Chosica, los huaicos, muchas personas me escribían en el Face: Kenji, necesitamos agua, necesitamos víveres y casas prefabricadas. Entonces, en base a esa información, ya sea también con fotos y videos, y es que yo pude gestionar toda la ayuda que lo llevé tanto a Chosica como a Santa Eulalia. Pero no ha sido el único caso. El contacto con sus seguidores en el Twitter y Facebook, e incluso de los que no lo siguen, le ha servido para obtener insumos que luego han sido canalizados en proyectos de ley. Por ejemplo, la iniciativa legislativa que dispone el uso obligatorio de sistemas de retención infantil, conocidos como CIA de bebé o niño, nació de interacciones en la red. La ingeniera mecatrónica Mónica Barco se comunicó con él vía Twitter para sugerirle una ley para regular el uso de vehículos aéreos no tripulados o drones.
El proyecto ya se encuentra en la Comisión de Ciencia y Tecnología, listo para ser analizado y debatido. Con la ingeniera Mónica Barca, es una estudiante de mecatrónica de la Universidad Católica, y es así como se generó este proyecto de ley. Otro ejemplo es el uso de las sillas de seguridad o sillas de retención para menores de edad en los vehículos. Para el legislador, las redes sociales afirman la democracia porque empodera al ciudadano a través de la capacidad de fiscalizar y controlar a las diferentes autoridades. Además, asegura que es una herramienta sencilla con la que ha conseguido dinamizar su función de representación, ya que ha logrado resolver de forma rápida diversos casos sociales. De haberlo hecho a través de un trámite regular, le hubiera llevado mucho tiempo por la tramitología que ello demanda. Te pongo un ejemplo. Un funcionario cuadra mal su carro en un lugar donde no debe. El ciudadano le toma una foto y lo cuelga en las redes sociales. Ese es un ejemplo de que el ciudadano está ejerciendo su función fiscalizadora. Las redes sociales es inmediato, expeditivo. Te evitas todo ese trámite burocrático. Kenji Fujimori tiene en su cuenta de Twitter más de 35.000 seguidores, mientras que en Facebook son 20.000. A través del Twitter polemiza y debate sobre temas de coyuntura, pero también, afirma, plantea soluciones desde su punto de vista. Los mensajes que le envían los internautas los responde personalmente. El legislador ha hecho de las redes sociales la mejor aliada para su labor parlamentaria. Hace un par de años, una encuesta que mide la productividad en Twitter lo colocó en tercer lugar, y eso se debe principalmente a que muchos de los tweets que lanza tienen rebote en los diversos medios de comunicación. Bien, y este y otros temas más se van a tratar en el próximo encuentro latinoamericano de jóvenes parlamentarios al que acudirán el congresista Kenji Fujimori, el congresista Sergio Tejada y también la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano. Este encuentro se va a realizar aquí en el Congreso Nacional el próximo 26 de junio. Vamos con más noticias. La madre del prófugo Gerald Oropeza se presentó ante la comisión que investiga los vínculos del narcotráfico en los partidos políticos. En la sesión, Pilar López reiteró que su hijo no está vinculado al tráfico ilegal de drogas. Al inicio de su presentación ante la comisión investigadora, la madre de Gerald Oropeza señaló que su vinculación con el partido aprista se remota tiempos atrás, cuando escuchaba los mensajes del líder político Víctor Raúl Haya de la Torre. Por la buena idea y la formación que tuvo el compañero Haya de la Torre, acudí a su reunión en Alfonso Ugarte, porque yo trabajaba por ahí cuando era joven. Me gustó las ideas y de ahí me formé a compartir lo que nos enseñó Haya de la Torre, a compartir, y de ahí comencé a trabajar con mis niños de San Juan del Urigancho. Lo poco que tenía lo compartía con mis hijos y con los niños de San Juan del Urigancho, la gente más necesitada. Esa declaración fue reconocida por la titular de la comisión, Rosa Mavila, como un punto importante en la investigación. Cabe señalar que Pilar López informó conocer a Jorge del Castillo, a la ex primera dama Pilar Nores, así como al ex congresista Mercedes Cabanillas y al actual secretario general del APRA, Omar Quesada, pero que su relación no ha sido a profundidad sino de coordinación. Lo interesante de la reunión es que reconoce su filiación aprista, ¿no? Ella dice que va a ser aprista hasta morir, que ella es aprista en la línea y en las ideas de Haya de la Torre, que ella trabajó en el APRA con vasos de leche, con personas de escasos recursos. En cuanto a la interrogante del por qué Gerald Oropeza no se ponía derecho, Rosa Mavila informó que la respuesta de la madre del prófugo empresario era que la vida de su hijo corría peligro. Y ella dice que a su hijo lo quieren matar y que ella no va a avalar que a su hijo lo asesinen, ¿no? Y que y eso es un dato para mí por lo menos nuevo, que Gerald Oropeza habría ido a declarar a propósito de una denuncia que puso justamente a las autoridades policiales, y que cuando fue a declarar lo habían tratado de impedir que ingresara en la avenida Alfonso Ugarte, y que cuando salió de la declaración también lo persiguieron varias cuadras. La experiencia exitosa del gobierno regional de Moquegua en materia educativa fue expuesta durante un conversatorio organizado por la primera vicepresidencia del Congreso y la Comisión de Educación. Veamos de qué se trata. El cambio de mentalidad, la capacitación a los docentes y la participación de los padres fueron determinantes para que la región Moquegua obtenga desde el año 2011 el primer puesto a nivel nacional en logros de aprendizaje.
Un ejemplo de ello lo dio a conocer el congresista Daniel Mora, quien contó cómo una profesora acudió a la fiscalía para comprometer a los papás en la educación de sus hijos. Si no lo hacían, lo demandaría por abandono moral ante esa dependencia, imagínense. Los padres comenzaron a asistir a esas reuniones de aula para informarse de los logros y debilidades de sus hijos, de sus vástagos. El presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora, y el primer vicepresidente del Congreso, Modesto Julca, destacaron el trabajo realizado por el expresidente del Gobierno Regional de Moquegua, Martín Vizcarra Cornejo, que permitió mejorar la calidad de la enseñanza en esa jurisdicción con resultados de altos estándares en comprensión lectora y matemática. De hecho, en la educación, el compromiso de todos es lo fundamental. Creemos y sabemos, y ustedes mejor que yo saben, que la educación es la columna vertebral de desarrollo. Es la columna vertebral y la forma y la medida y la estrategia de salir de la pobreza. Es el mecanismo de la verdadera inclusión. Por su parte, Martín Vizcarra Cornejo sostuvo que se realizaron las siguientes acciones: capacitación con ponentes de buen nivel, se destinó el 30% del presupuesto regional para la educación, acompañamiento pedagógico, cultura de evaluación regional y promoción del compromiso de los padres de familia. Nosotros hemos dicho, si el presupuesto público no es suficiente, demostremos con ejemplo de que vamos a cambiar esa situación. Entonces, el presupuesto del gobierno regional de Moquegua fue destinado a que un 30% sea para la educación, ¿no? Mientras que se discute que el presupuesto de la República, si es 3, 4 o 6%, nosotros hemos dicho no, el presupuesto del 30%, hay muchas necesidades. Se requiere mejorar los canales, construir nuevas carreteras, centros de salud. Todo es importante, todo es urgente, pero nosotros de nuestro presupuesto del gobierno regional, 30% para educación. Y sobre el 70% nos peleamos y discutimos en qué se usa. El conversatorio La educación en el Perú, experiencia exitosa en Moquegua, se llevó a cabo en la sala Raúl Porras, Barrenechea. Informó Karina Aliaga, Congreso Noticias. Los gobiernos regionales de San Martín, Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Amazonas presentaron su oferta exportable en el Foro y Exposición de Oportunidades de Negocios denominado Amazonías Perú Exporta Limpio, un evento que fue presentado por el legislador César Irupaiña. Se trató de recoger propuestas e inquietudes de las autoridades y la sociedad civil de las regiones amazónicas, con el fin de presentar una iniciativa legislativa que impulse la certificación de marca Amazonía Perú Exporta Limpio. La mirada que tiene el mundo en cuanto al desarrollo y el crecimiento de nuestro país en relación con nuestras comunidades nativas y con la población nuestra y con la gente que quiera hacer negocio con nuestra Amazonía es inmenso. Entonces yo creo que las puertas se están abriendo en el sentido de que el desarrollo y el crecimiento de nuestro país, la construcción de un nuevo Perú, realmente está abierta. Durante su intervención, el embajador de Brasil en el Perú, Carlos Lazari Teixeira, señaló la importancia del acuerdo firmado entre ambas naciones años atrás, lo que permite el crecimiento económico. Hace 12 años nosotros firmamos una alianza estratégica que fue renovada y reafirmada con la visita de nuestra presidenta acá en 2013. Y uno de los objetivos fundamentales es tratar de construir una agenda para explorar ese potencial que es basado en la complementariedad de las economías, pero sobre todo en una visión de la integración sostenible. De otro lado, el legislador Carlos Tubino destacó la importancia de interconectar la costa atlántica amazónica a través de vías férreas que permitirían un mayor desarrollo, lo que traerá consigo mayores puestos de trabajo. Ese tren sí es importante para nosotros. Ese tren en la región Ucayali, en las regiones amazónicas, es importantísimo, porque sí nos va a traer desarrollo, sí nos va a crear polos logísticos importantes, sí nos va a traer puestos de trabajo dignos. Y entonces, al final, es el porvenir que tenemos al frente, pero tenemos que saber manejarlo. El evento, organizado por la Mesa de Trabajo para el Desarrollo Sostenible de la Amazonía Peruana, contó con la presencia de los legisladores Amado Romero, Carlos Tubino, así como representantes de los ministerios de Producción, Comercio Exterior, entre otras instituciones. Informó Carlos Castro, Congreso Televisión.
Bien, hasta aquí las informaciones en Congreso Noticias, edición matinal. Con nosotros será hasta mañana, minutos antes de las 8. Nosotros los dejamos con los titulares de esta jornada informativa. Presidenta del Congreso convocó a Consejo Directivo para el próximo viernes 19 para resolver el pedido de inhabilitación del legislador Alejandro Llovera. En otro momento, la titular del Legislativo expresó su total disposición a que se investiguen los viajes realizados por los parlamentarios durante su gestión. Bancada de Gana Perú descartó que el gobierno vaya a apartarse del marco constitucional al no haberse aprobado las facultades legislativas. En comisión investigadora, Pilar López reiteró que su hijo Gerald Oropesa no tiene vínculos con el narcotráfico y confirmó su filiación aprista. Grupo de mujeres, autoridades y de la sociedad civil piden al Congreso debatir y aprobar ley contra el acoso político hacia las mujeres.